jardín japonés, hacer un jardín japonés es un proceso creativo, como cualquier otro proceso creativo. Lo que pasa que puedes pasar. Como todo proceso creativo, está inmerso de lo que es la cultura japonesa. Y la cultura japonesa, quizá por su concepción de insularidad y de estar muy separados del continente, incluso formalmente separados, se prohibía que los extranjeros entrasen a Japón en la época Tokugawa, que fue desde 1600 hasta 1850, o sea, muy reciente. Han tenido una concepción muy aislacionista del mundo. Hablar del jardín japonés, y ahora vamos a ver, porque en jardines japoneses hay muchos tipos, se trata de un jardín espiritual, y ellos lo conciben como una herramienta para el crecimiento de la persona, el crecimiento interior de la persona, y está sumamente refinado y muy cargado de mucha simbología. Cuando uno establece una discusión, siempre hay tres niveles de discusión, en cualquier tema. En el teatro, en la poesía, en la arquitectura. Hay un primer nivel, que es el de las formas. Digamos que ahí pues estamos acostumbrados, si vemos Telecinco, ese es el nivel de la forma. La gente se ve, mira la cara, es guapo, feo, y no se preocupa mucho más. Hay un segundo nivel de profundización, que es el de los acontecimientos, donde se hace un repaso de lo que ha pasado en la historia y el por qué ha pasado en la historia. O sea, digamos que ahí ya se requiere un asentamiento, una precisión intelectual de cara a un problema, y hay un tercer nivel que raramente se llega, que es el nivel de las ideas, el pensar por qué surgen las cosas. Yo cuando Loreto me plantea esto, digo, bueno, vamos a ver si llegamos al segundo o al tercero, y nos dejamos de pensar si la piedra tiene que ser verde o azul, o si el rastrillado es más profundo o menos profundo, o si puede ser un olivo en vez de un arce. No sé, vamos a pensar en el jardín japonés como un concepto no solamente espiritual, sino teniendo presente que es algo muy vivo, pasa si haces el favor, que crece siempre y que va ligado íntimamente al que hace el jardín. El jardín es de autor, y como todo proceso creativo, tiene una serie de principios estéticos. Estos principios estéticos, para nosotros que somos occidentales todos, yo hay veces que me sorprendo, porque tampoco los comprendo muy bien, están muy ligados a lo que son sus creencias y su cultura, no puede ser de otra manera. Sus creencias y su cultura, ellos son budistas, son sintoístas. El sintoísmo es un poco la creencia de los dioses que hay en cualquier sitio, el dios del agua, el dios de la montaña, el dios de la lluvia, son kamis, lo que ellos llaman kamis, y lo que les influye fundamentalmente son los principios estéticos y filosóficos de la filosofía zen, no de la religión zen, porque no sé si el zen es una religión, creo que es más bien una filosofía. Así, el primer principio que ellos tienen para hacer un jardín, son 7 los principios, es la asimetría. La naturaleza nunca es simétrica, pero tiene un equilibrio formal. Una hoja, aparentemente una hoja de un árbol, tiene su componente simétrico, pero no lo es. Siempre hay algo, está equilibrado. Si pasas un momentito, voy a ir haciendo una cosa, voy a poner el principio estético del jardín, y aquí un principio de la filosofía zen que es igual. O sea, digamos que como principio estético como obra de creación, que es el jardín, está la simetría, y un principio de la filosofía zen, el Fukinsei, que es una forma de negar la perfección para conseguir el equilibrio presente en la naturaleza. Pasamos. El segundo principio es la simplicidad en las formas, buscando una profundidad espiritual. Simplemente, o sea, quiero decir lo que quiero decir, pero no quiero extenderme mucho. Voy a decirlo con precisión, con absoluta simplicidad. En la filosofía zen, el segundo principio que ellos tienen es el kanso, que se llama dignidad solitaria, y es la calidad que las personas y las cosas adquieren con el paso del tiempo y les proporciona mayor pureza.
cuando uno logra quitarse todo lo superfluo. Nos quedamos con la esencia de lo que es el hecho creativo. El tercer principio es la austeridad. Con poco se pretende expresar mucho, es la belleza de lo simple. Y la filosofía zen tiene el coco, que es la austeridad, y es eliminar lo innecesario y superfluo para descubrir la simplicidad de la naturaleza. No nos olvidemos que hacer un jardín japonés es crecer uno interiormente. Se persigue eso. O sea, es un enriquecimiento personal del autor, que el resto vamos a contemplar, o vamos a intentar contemplar. Pero igual que aquel que canta o aquel que hace una obra de arquitectura, es un enriquecimiento personal que los demás pueden disfrutar. Pero fundamentalmente a quien le enriquece es a la propia persona que lo ejecuta. Aquí es igual. Otro principio estético de los jardines, el cuarto, es la profundidad. Profundidad entendida como sutileza. Digamos que ellos quieren representar, por ejemplo, el otoño, y bastaría con dejar caer unas pocas hojas y ya está. Esa sutileza en querer representar las cosas, pero como sin explicar mucho más. El principio zen que le sería equiparable sería el yugen, que significa profundidad también, es la esencia verdadera de las cosas que trasciende su mera materialidad, su aspecto superficial. He querido poner las dos cosas porque no se puede entender un principio estético de una obra, sea la que sea, o sea, un jardín o cualquier otra, sin entender un poco el porqué, cómo ha tenido origen esa obra. El quinto principio sería la naturaleza. Todo lo que aparece en un jardín tiene que haber parecido que es la propia la naturaleza quien lo ha puesto. Nunca veréis una línea recta. Las líneas rectas son de los jardines franceses o árabes. La naturaleza no suele tener líneas rectas. No digo que no las tenga. Digamos que ellos tienen su propia arquitectura, donde el ángulo recto es duro y perdura, y sin embargo cuando pasamos al jardín es todo formas muy blandas. Todo tiene que parecer natural. Va ligado al Shinzen, que es la naturalidad, ligada a la sinceridad. A la sinceridad, lo real es auténtico e incorruptible. Digamos que hay que leerlo de las dos maneras, lo que es un principio de un diseño de una cosa, a lo que es una filosofía que sirve para más cosas, pero que hay una contraprestación. Libertad de acción. A pesar de que un jardín japonés puede estar como muy atado y tener toda una retahíla de extremos a los que nos tenemos que guiar, luego resulta que no es así. Hasta maravilloso. Pero si no lo has visto. Tiene una entrevista. Gracias. Digamos que es muy importante la interpretación del autor del jardín. Tiene que tener libertad de acción. Tiene que ser él quien desde un interior sepa explicar lo que es el jardín. Luego cuando veamos los tipos de jardines, muy rápido, pero cuando veamos los tipos de jardines, quedaros con esta imagen. Si alguna está en Japón, hay un jardín muy famoso en Kioto, que es patrimonio de la UNESCO, es el Ryoanji, que es este. Esta foto es curiosa porque es un jardín de grava y piedras, y está nevado y es curioso verlo así. En unión a la libertad de acción del autor del jardín está el Dasuzoku, que es el desapego, que es libertad en las prácticas de las artes cuya finalidad es liberar el espíritu, no controlarlo. Haz lo que quieras, pero tienes que lograr que tu espíritu crezca, que tú como persona subas. Incluso haciendo jardines tienes que expresarlo. Y el último, que es el más raro de todos, es tranquilidad. Es la tranquilidad que nos debe de llevar a la meditación por medio de la contemplación. Nos debe transmitir serenidad e invitarnos a introducirnos en el jardín de una forma tranquila y sosegada. Es nuestra obra y nosotros tenemos que saber entrar y salir de ella, pero como obra. Pero no solamente físicamente entrar y salir, andar por el jardín, sino entrar a contemplar el jardín desde fuera también. El jardín tiene que ser nuestro mundo privado. Esa es nuestra creación y los únicos que lo vamos a saber entender somos
o son los que lo han sabido hacer. En contraprestación está la serenidad interior, que es el estado de quietud y sosiego, para que fluyan los 6 principios anteriores. Digamos que en estos 7, teniendo estas premisas, digamos esta NTE, estas normas, se hace un jardín japonés. Ya una vez ya sabemos hacer jardines japoneses. Pasa, si haces el favor. Estas 7 son las asimetrías: simplicidad, austeridad, profundidad, naturaleza, libertad de acción y tranquilidad. Al lado está el correspondiente nombre japonés que te lleva un poco eso. Bueno, pues cuando se logra esto, se logra lo que los japoneses llaman wa. Wa es armonía. El conseguir estas 7 cosas lo que nos lleva es a una armonía. Al final tenemos que tener una obra armónica, una obra que a nosotros nos enriquezca y nos aporte. Otros conceptos que hay en los jardines japoneses, mira, mientras que voy haciendo cosas, estas son unas prácticas que hizo de jardines secos. Los jardines secos os las voy a ir pasando para que las vayáis viendo todos. Los jardines secos, los Kare-Sansui, que ahora vamos a ver, se pueden hacer como ejercicios interiores. Entonces son unas prácticas que se han hecho, por si tenéis curiosidad, los vais viendo a la vez que lo veis. Otros conceptos importantes de lo que es el jardín y de toda la filosofía oriental es el concepto de vacío. Mientras que nosotros cuando escribimos tratamos de llenar el papel con líneas, ellos lo que tratan es de resaltar el vacío del papel con las líneas. No sé si entendéis la diferencia. Nosotros dibujamos la línea y ellos dibujan el vacío que deja las líneas. Entonces, dos conceptos importantes que son de tiempo y espacio para dibujar el jardín es el vacío, el ma y el wabi-sabi. El wabi-sabi es... Los únicos que sabemos definir el wabi-sabi somos los que no somos japoneses, porque tenemos la osadía de definir lo que no tiene definición. Un japonés nunca definiría lo que es el wabi-sabi. El wabi-sabi, una cosa que tiene wabi-sabi, cuando es algo irregular, pero que ha pasado el tiempo por él, digamos, este sello podría tener wabi-sabi, es irregular, el tiempo ha pasado por él, ha sufrido y se ve el tiempo en él. Esto no tiene wabi-sabi. Esto es una cosa más industrial. Digamos, cuando alguien ve un plato blanco, redondo, cuadrado, perfectamente cuadrado, que todo el mundo piensa, un plato zen, no, eso no es un plato zen, ni tiene wabi-sabi. El wabi-sabi es una cosa que ha de tener, que se vea el tiempo y el espacio en la obra. O sea, y el tiempo va a provocar que no sea la regularidad de la obra. Y el espacio va a provocar que tampoco sea perfecta la obra. Y eso se le valora en lo que es el jardín japonés. Y luego, formas de hacer jardines japoneses. Todas las artes japonesas, todas tienen 3 formas. La Shin, la Gyo y la So. En Sodo la vais a ver luego, pero en los jardines también. Hay una forma formal de ver las cosas, pasa un poco, este es un kanji, no, ya no, el kanji, este es el kanji kara. El kanji kara significa vacío. En los 3 es el mismo kanji. Kanji es el ideograma que significa. Cuando se usa la forma shin de hacer las cosas, es una forma formal. Ahí está lo que es la forma, o sea, está esto, bien marcado en cada trazo. Cuando es la forma so, es el estilo hierba, que llaman el estilo hierba, es el mismo kanji, pero donde ya hay un componente muy informal. Y hay otra forma intermedia que es el gyo. Digamos que son las 3 formas de entender una obra. Puede ser una obra muy formal, muy cuadriculada, una obra muy informal y hay un trozo intermedio. Digamos que nuestra arquitectura, nuestra pintura está llena de esos detalles. Bueno, pues las formas vienen a ser de esa misma manera. Aquí lo que es importante es que no nos olvidemos que esto tiene que ir dirigido a la persona. Nosotros tenemos que vernos dentro de la forma, dentro del jardín. Y seremos nosotros, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, quien elijamos dónde vamos a estar.
Al igual que hay una arquitectura muy clásica, que tiene unos componentes muy deterministas, y una arquitectura un poco más blanda y orgánica, donde también tiene otros componentes, eso, pero que esos componentes los aporta el que hace esa arquitectura, o el que hace esa pintura, o el que hace esa escultura. En los jardines japoneses y en todas las artes japonesas siempre hay tres formas de marcar las cosas: la forma formal, la forma intermedia y una forma soft. Esto en caligrafía se llama estilo hierba, y la forma formal. Pasa, se hace el favor. Todavía no hemos hablado de cómo son los jardines japoneses, pero vamos a hacer algo de historia. Japón es un pueblo que curiosamente en el siglo VII no tenía escritura propia. Japón tenía tradiciones orales, pero no tenía escritura. De alguna manera sus kanjis, sus formas de... O sea, los kanjis son estos grafismos que hay aquí, están importados de China, no son suyos propios. Entonces, casi todo viene de China en un principio. Igual que ahora viene de Estados Unidos, allí venía todo de China. Los inicios se recuerdan que es en la época Heian, que es alrededor de entre el 800 y el 1200. Heian significa paz y tranquilidad, es donde empieza el auge de los samuráis, donde empiezan a conocerse lo que son los samuráis. Y la verdad que los jardines japoneses al principio eran meras copias de jardines chinos. No eran jardines en un principio con una característica propia como la han tenido luego. Y pertenecen esencialmente a lo que eran los que podían tener jardines, porque cuando uno tiene problemas para comer no hace jardines, se busca el plato de arroz. Pues aquí pasa lo mismo. El jardín que lo tenían los palacios, y apenas se conserva nada, no es una cosa durable, porque los jardines al ser procesos naturales de plantas, cursos de agua, pues no los conservamos. Hay pinturas, pero no los conservamos. Pero sin embargo, una cosa curiosa que tenían es que durante este periodo, estamos hablando de 1200, pensad lo que es Europa en 1200, los árabes han entrado en España, en esa historia andamos, y todavía no ha empezado la Reconquista, o ya está empezada la Reconquista, pero estamos ahí metidos. Aquí tenían un concepto que era lo que era la belleza entendida en todas sus artes. Y la belleza no lo veían como algo bonito, dice, esta botella es bonita, es bella, o esta mujer es bonita, es bella, o este hombre. No, la belleza era que uno era buena persona. O sea, siempre se refería a la persona como centro de ese microcosmos. Tú eres bello si tú eres bueno. A su vez también esa belleza se extendía en motivos formales, igual que ahora pensamos que tienen que ser delgaditas las señoras, los señores también. En aquel entonces incluso se pensaba que los cánones de belleza, pues mientras que los hombres siempre hemos sido más austeros, allí era una barba corta y puntiaguda, y las mujeres eran mucho más complejos, como sigue siendo ahora. Entonces las mujeres incluso tenían como bello el pintarse los dientes de negro, porque decían que era el único punto donde se veía el esqueleto, que era blanco, entonces había que ocultarlo. Entonces tú ves ahora a una señora o un señor con los dientes negros y no nos resulta bello. Sin embargo, te dan la otra explicación y dicen, no, es que por ahí se ve el esqueleto. Entonces, bueno, pues lo pintamos de negro. Y era bello ver a las señoras pintadas con los dientes de negro y con unas cejas, no donde las tenemos, sino bastante más arriba. Y la cara muy blanca y... Digamos que clasificar los jardines japoneses tampoco un japonés lo haría. Los occidentales sí nos atrevemos a categorizar las cosas. Hay tres tipos de jardines japoneses. Hay lo que es un jardín de paseo, es un jardín que se diseña para ver el jardín desde dentro. O sea, tú te metes dentro del jardín y paseas por el jardín. Hay un segundo tipo que es un jardín de contemplación, que son para contemplarlo desde fuera del jardín. Al jardín no se entra para cuidarlo y para meditar en él, pero para verlo te quedas fuera. Entonces hay dos tipos, lo que llaman los kare-sansui, que son los jardines secos. Todas esas fotos que os he pasado son todos kare-sansui,
o jardines de aposento que se ven desde el interior de tu habitación y tienen un componente vegetal y un componente fundamentalmente cursos de agua, peces, estos dos. Y luego hay el jardín de té. El jardín de té es el camino que conduce a la cabaña de paja atravesando el lugar donde cae el rocío. Esa es la definición que tiene el jardín de té. El jardín de té, para entenderlo hay que entender lo que es la ceremonia del té. La ceremonia del té es una ceremonia fundamentalmente donde se desnudan, se desnudan anímicamente, no físicamente, las personas y son todos iguales. Y celebran lo que es una ceremonia y se toman un té. Allí no hay jefes, no hay súbditos, no hay vencedores, no hay vencidos, no hay cargos altos y hacen una ceremonia que es el té. Digamos que el jardín de té es el jardín que está fuera de la cabaña del té y es el camino que hay que recorrer para llegar en un estado anímico correcto a celebrar la ceremonia del té. No tiene una explicación mucho más clara, y lo he puesto en cursiva porque es el que conduce a la cabaña de paja atravesando el lugar donde cae el rocío, punto. No se puede explicar mucho más. Luego, por ser como muy típico, me dio por explicar lo que es el Kare Sansui, que es esto es un Kare Sansui, que es un jardín seco. Este es el de Ryoanji, está en Kioto, este es el que es patrimonio de la humanidad. Digamos que es un estilo de jardín japonés seco, está compuesto de arenas, grava, puede haber algo de musgo, puede hacer vegetal. Nosotros hemos hecho algún diseño de jardín japonés y sí hemos metido otros materiales como acero, no sé qué, pero digamos que ya es una escuela más de vanguardia y estamos introduciendo unas cosas distintas. Pero lo que es el jardín seco, el Kare Sansui japonés, digamos que es esto. Incluso las proporciones, estamos hablando que es un jardín para ver, no es para pasear en él, que el rastrillado que se hace a la grava, si bien tiene un simbolismo que puede ser el mar o la montaña, es el que usa, el que ha hecho el jardín o el que está cuidando el jardín, porque este jardín ya tiene, no sé si fue en 1400 o 1500 cuando se hizo, pero son los monjes que lo cuidan, meditan rastrillando, meditan trabajando, igual que en Sodo la meditación es hacer la tinta, en karate es prepararse a los katas, las distintas formas y en bonsai es anudar las distintas ramas para dar las dobles. Aquí la meditación como acto de preparación es el rastrillado. Lo hacen monjes y este jardín en concreto tú no te metes nunca dentro. Pasa, por favor. Y curiosamente hay una cosa que me llama mucho la atención, se lo comentaba Loreto. Nosotros tenemos unas formas que ya de por sí culturalmente son bellas para nosotros. Está el rectángulo phi, que muy desde Leonardo da Vinci, Durero, unas proporciones, que es el de las tarjetas de crédito, el de los carnets de identidad. Esas proporciones nos resultan bellas a los occidentales. Curiosamente, los orientales no tienen esa proporción. Y debe de ser cultural, porque a fin de cuentas tienen la misma forma de percibir las cosas que nosotros. Ellos las tienen bastante más alargadas. De hecho, los jardines secos estos suelen tener proporción 1:3, o sea, 1 y 3 de alto, la proporción nuestra, y lo consideran bello esa proporción. De hecho, si os fijáis en las ventanas, las particiones de los orientales son todas muy alargaditas. Esa es su proporción de belleza. Nosotros tenemos otra proporción, ya implícita, pues no sé, desde los griegos o desde lo que sea, pero es nuestra. Ellos tienen otra proporción de belleza. Uy, qué rápido ha sido. Estos jardines secos, los Kare Sansui, mira, este es un jardín de aposento. Este es de contemplación y no es seco, está cargado de vegetación. Está desde fuera y tú ves el jardín que hay en eso, pero no te metes físicamente dentro del jardín. Lo que son los Kare Sansui, los jardines secos, que tienen el rastrillado, que por cierto, todas las mañanas hay un señor que rastrilla el jardín. Hay un monje, está al cuidado de esto, que es el que rastrilla el jardín.
es un jardín de fábulas, un jardín mitológico, está cargado de simbolismo, pero brutal. Ahora si queréis vemos uno, es el famoso este de Ryoanji, y os explico algunas cositas y te quedas un poco sorprendido. Se desarrollaron entre 1300 y 1500, casi todos los importantes están alrededor de 1500 y poco, y buscan estos dos principios. El Jugend, que es llegar a la elegancia por la simpleza, o sea, la simplicidad elegante, pocas cosas. Los principios estéticos lo hemos visto antes, y el Yohaku no Bin. Eso a nosotros nos es muy complicado entender esto. Ellos dicen la belleza del vacío. Hay varios ejemplos que es para entender. Esto viene un poco del taoísmo. En la música, si hay alguno, se valoran mucho los silencios. Y otro ejemplo que se suele poner, el vacío es la parte útil de las cosas. Tú tienes un vaso y lo que vale no es el vaso, sino el agujero que entra, que es donde vas a meter el líquido. Son ejemplos muy burdos, pero digamos que es entender un poco lo que he dicho antes. Cuando hacemos sodo, cuando hacemos caligrafía o cuando pintamos, nosotros vemos líneas de colores y ellos lo que ven es el vacío que dejan las líneas de colores. Es el concepto distinto, y es el vacío una de las cosas más buscadas por ellos. Este es el Ryoanji en Kioto. Lo habréis visto yo creo que en multitud de ocasiones. Estos son los primeros dibujos, están todos copiados de internet, claro. Se llama el Templo del Dragón Tranquilo y Pacífico, es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es un cuadrado que tiene 9 y pico por 24 metros, tiene 15 piedras que no son ni grandes ni chicas, sino la más grande podrá ser una cosa así, pensar que es 10 por 30, no, 9 y pico por 25 metros. Hay 15 piedras, desde ningún punto de vista se ven las 15, como máximo puedes ver 14, porque dicen que la verdad absoluta no la tiene nadie, nadie ve todo a la vez. ¿Por qué 15? Y además está agrupados hay 5, 2, 3, 2, una cosa así. 15 eran porque eran los 7 continentes y los 8 mares, mitológicamente, de la cultura oriental. Pasa si haces el favor, porque este es el Ryoanji. ¿No habéis visto esta foto nunca? Ninguno ha visto Japón, Si hubiese Japón sí que hubiese sido. Incluso, bueno, pues son estas, en planta sería esto de aquí, y este es el templo, esto de aquí, y son grupos de piedras con un escenario de fondo, y aquí, en esta línea verde, que es donde están sentados toda esta gente, es donde se ponen a meditar, teóricamente, y logran el ese. Incluso hicieron, esto ya como anécdota, porque esto no tiene ninguna explicación mucho más allá, esto se hizo en 1500 creo, que en la Universidad de Kioto aplicaron el algoritmo Voronoi. Este es un señor polaco que buscaba los espacios libres. Bueno, pues cuando lo introduce con esta planta, se hace una forma de árbol y el tronco está aquí, y curiosamente este es el punto donde todo el mundo se pone a ver. Y dice, bueno, pues a lo mejor es que hay algo distinto. Y era un poco la historia, o sea, pasa, si haces el favor. Visto lo que son los jardines secos, voy muy deprisa porque es que Loreto me ha exigido que hay que dar sodo también. El siguiente sería el jardín de té. Esto es una casita de té, y el jardín de té es el camino que conduce a la cabaña donde se practica la ceremonia del té, y donde lo que realmente se valora es el encuentro humano como personas, independientemente de que hay un formalismo brutal, o sea, que hay un orden de coger los utensilios, de cómo se mezcla, de cómo se bate, de cómo se admira si hay algún ikebana o algún bonsai, de cómo se introduce uno, pero fundamentalmente lo que es fundamental es que es un encuentro humano. Es un encuentro humano y que nunca va a ser igual uno que otro. Y lo que se persigue es esa relación, no se persigue otra. Y digamos que el jardín que hay antes de la cabaña de té es para recorrerlo como preparación a ese encuentro humano. O sea, nunca vas a hacer una ceremonia del té tú solo, ni tú con tu maestro, ni con tu hija, ni con tu mujer. Siempre va a haber
4 personas, 5, 3, y va a ser en compañía de esas 4 personas, y el cambiar esas compañías va a ser distinta a la ceremonia, pero va a ser distinta, incluso distinto en el momento y en la forma de pensar. O sea, yo un día hago una ceremonia del té con Marina, con Loreto y con él, y al día siguiente con las mismas personas se va a ser totalmente distinta, porque lo que se busca es esa relación, pero esa relación, no sé cómo explicarla, no vamos a hablar de fútbol ni de política, bueno, si somos españoles, de fútbol y de política un poquito en el jardín, pero luego ya no. Pero sí lo que vamos a tratar es de percibir a la persona, tener en cuenta que para llegar a hacer una ceremonia del té, dentro de la casa del té, hay que llegar, teóricamente, si lo logramos, si lo logran, en total desapego. O sea, no hay nadie más que tú, ni menos que tú, no hay nadie más guapo, ni más alto, ni más rico, ni más pobre. Incluso la puerta era pequeñita, se les obligaba a los samuráis a dejar las armas fuera, y era pequeñita para que todo el mundo entrase con humildad, o sea, bajando la cabeza. Está muy cargada de simbolismos en lo que es la ceremonia del té. Si nunca habéis estado en una ceremonia del té, es una cosa que sí merece la pena hacer. En las universidades japonesas se ofrece enseñanzas de los más variopintos. También hay arquitectos, abogados y geógrafos, pero también hay gente que estudia ceremonia del té. Mucha gente estudia ceremonia del té. Y los principios, los objetivos, digamos que cuando uno estudia Derecho, pues el objetivo posiblemente no es saber las leyes, sino saber comprender y analizar las leyes, o saber aplicarlas. Cuando uno estudia arquitectura, pues saber comprender los espacios, pensando que hay alguien o unas personas que van a vivir en ellos. Cuando uno estudia la ceremonia del té, los he copiado al pie de la letra. Esos son los objetivos de los estudios de la ceremonia del té. Hacer la vida cotidiana más agradable, vivir en armonía con los cambios de estaciones, llegar a ser una persona de gusto refinado, llegar a ser una persona honesta y sin miedo, crear mejores relaciones humanas y tener buenas maneras. Si decimos que esos son los principios de algo y no sabemos qué es de la ceremonia del té, incluso nos sorprendería. Podría ser para multitud de cosas, pero yo creo que estaríamos todos de acuerdo que esos principios no son malos. O sea, no me importaría a mí tener esas cosas como principios de movimiento hacia algo, tío. Pues mira, como relación humana. No, independientemente de que luego la primera vez que hagas la ceremonia del té lo que te preocupa es si te has sentado bien, que te has sentado siempre mal, y además luego te duele un montón la rodilla porque no estamos acostumbrados a hacer ceremonia del té, el pastelito que te ponen no está ni dulce, el té está muy amargo, o sea que es un desastre. Pero cuando empiezas un poco a comprender lo que es la filosofía de todo eso, dices, oye, pues no funciona mal como objetivo. A lo mejor como turistas que siempre somos, nos falla un poco todo esto. No sé si he ido muy rápido. He ido muy rápido.